Bienvenidos una vez más al Museo de León. En esta ocasión nos vamos a hablar de un área que destinamos a uno de los periodos más oscuros, pero también más interesantes de la humanidad, que es la prehistoria. Comenzamos con los primeros Homo sapiens que habitarían este territorio, lo que hoy sería más o menos la provincia de León, y para ello nos tenemos que remontar al Paleolítico, esta primera etapa de la prehistoria, mucho antes de que se haya inventado siquiera la escritura. Y aquí empezamos a encontrar restos de nuestra tecnología y ver poco a poco ese desarrollo tecnológico y por tanto intelectual que vivimos los seres humanos ya en el 300.000 a.C. en adelante. Empezamos con esa primera pieza, ese número 1, donde vemos un canto rodado de grandes dimensiones a la que posiblemente se le ha ido suministrando una serie de golpes para configurar un filo cortante, probablemente para cortar la carne, despedazar los huesos, porque se piensa que en este Paleolítico somos cazadores recolectores, es decir, nos alimentamos de lo que cazamos, también de la carroña y de lo que somos capaces de recoger o recolectar por el campo, pero también somos nómadas. Entonces, según van pasando los años, se van desarrollando esta tecnología y empezaremos a hacer piezas pues más pequeñas, que quepan en la palma de una mano, que tengan más de una función, nos volvemos más eficientes. Podemos encontrar también en esta misma vitrina 3 bifaces, que reciben ese nombre porque tienen dos caras, es decir, a partir de una piedra se va tallando por las dos caras. Es a eso a lo que llega nuestra tecnología en estos momentos, a la piedra tallada, para hacer un doble filo cortante que pudo servir para cortar, para raspar, pero también vemos una parte más puntiaguda que pudo servir como un punzón para cualquier función que podamos imaginar. No existe la escritura, es decir, no hay nada escrito, y cualquier teoría que se nos pueda ocurrir con fundamento, desde luego, pues podría llegar a ser cierta. También podemos encontrar triedros o raederas. Lo que se ve al fondo a la izquierda son dos raederas que servían para raer, para limpiar las pieles y poder encurtirla y vestirnos con ellas. Tenemos también separadas de las demás este hendedor, también de época del Paleolítico, asociada a la cultura o a la industria del hachelense, que es la cabeza de un hacha. Piedra tallada, una parte superior cortante y nos faltaría el mango. ¿Por qué está separada? Porque algunos investigadores ven ciertos principios ya de simetría, de armonía, de crear algo que no es solo útil sino también bello de alguna manera, y por tanto estaríamos hablando ya de un desarrollo intelectual, de una complejidad de pensamiento presente incluso ya en ese periodo tan oscuro que es el Paleolítico. Y finalmente, en esta vitrina que tenemos aquí, pues más restos de dimensiones todavía más reducidas de ese Paleolítico medio. Ya hablamos entre el 100.000 y el 30.000 a.C. más o menos, algunos núcleos de extracción, restos de otros hendedores que no están tan bien trabajados y tan perfectos como este que habíamos visto antes. De finales del Paleolítico o el Paleolítico superior, o lo que conocemos como Epipaleolítico, tenemos estas dos vitrinas. Son piezas datadas entre el 20.000 y el 10.000 a.C. Encontramos ese refinamiento tecnológico que hemos vivido los seres humanos en todos estos miles y miles de años. Encontramos núcleos de extracción, una piedra de materiales diversos como el sílex, a través de la cual se van sacando lascas muy cortantes, como si fueran cuchillos empleados de esa manera, mucho más refinados de los que habíamos visto antes. Encontramos también restos de tecnología microlítica, es decir, de un tamaño mucho más reducido, también en piedra, pero también otros materiales como puede ser el hueso, la asta para algunos anzuelos, porque también somos pescadores, también para algunos arpones que podemos encontrar en esta vitrina, y muchos otros restos que les permite ver ese desarrollo, cómo vamos haciendo las cosas cada vez más pequeñas, más refinadas y que funcionen mejor. Entre estas dos vitrinas encontramos esta otra, donde podemos ver una serie de dientes de caninos atróficos de ciervo adulto datados del sexto milenio antes de Cristo, es decir, estamos hablando ya del Mesolítico, estamos hablando entre ese periodo intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico, y que es bastante importante aquí en la provincia de León. ¿Por qué? Porque en el año 2006 se descubre en la zona de Braña-Rintero, aquí en la provincia, dos esqueletos de esta época, datados desde el sexto milenio antes de Cristo. Estos dos hombres de Arintero, que se conocerán como la Braña I y la Braña II, se convierten en los europeos más antiguos de los que se es capaz de extraer prácticamente el genoma completo. Varias instituciones como el CSIC, la Universidad de Harvard o la Universidad de Copenhague hace este estudio de los genes de estos hombres. Se averiguan muchas cosas, que son hermanos, que han muerto con casi 40 años, que es una edad bastante longeva para el momento del que estamos hablando, que son intolerantes a la lactosa,
nos habla esto de la dieta, es decir, no nos hemos sedentarizado todavía, seguimos siendo depredadores, seguimos siendo cazadores y por tanto pues no consumimos ni carbohidratos ni leche, no hemos domesticado ningún animal todavía. También tendrían la tez oscura, es decir, la piel oscura, pero los ojos azules, que nos está hablando de un fenotipo muy diferente a los fenotipos propios del continente europeo en la actualidad. Y también encuentran ellos genotipos propios del norte de África y de antecesores que podían estar en lo que hoy es Siberia y el norte de Europa. Estos dos hombres darinteros se conservan actualmente en los almacenes del museo, aunque han estado temporalmente expuestos, y los caninos atróficos de ciervo que sí están expuestos se encuentran junto al hombre Labraña II. Se estudian, se ven que están trepanados, agujereados, estarían por el desgaste probablemente cosidos a sus ropajes y cada dentículo, cada diente pertenece a un ciervo diferente y por tanto aparece la hipótesis de que cada diente pertenece a un ciervo diferente. Y entonces esto nos habla de la jerarquización social, poco a poco nos vamos jerarquizando y son más importantes no los que tienen grandes propiedades o grandes riquezas como ocurre incluso en la actualidad, sino los grandes cazadores, que son los que garantizan la supervivencia del resto. Llegamos al Neolítico, que es ese periodo del que tenemos muy poca constancia aquí en la provincia de León. No se han encontrado muchos restos de este momento, muchos los tenemos en esta vitrina, a excepción de este recipiente cerámico que es un poco posterior, de la Edad del Bronce, pero en líneas generales en el Neolítico podemos decir que comenzamos poco a poco a sedentarizarnos. Nos cansamos nosotros de ir detrás de la comida y decidimos dominar el medio. Entonces comienza la agricultura, comienza la ganadería, la domesticación de algunos animales, cambia nuestra dieta, tenemos algunos desafíos metabólicos y empiezan también a haber ciertas expresiones culturales o manifestaciones culturales, probablemente comiencen los ritos funerarios, porque mucha de la tecnología que tenemos aquí, que son hachas pulimentadas, si antes veíamos hachas talladas, piedra tallada, en el Neolítico será más común las hachas pulimentadas, es decir, frotar una piedra contra otra, insistente y pacientemente, hasta conseguir un filo cortante. Y estas hachas muchas veces tienen carácter votivo, es decir, para acompañar esos ajuares funerarios. Entre estos ajuares os podría destacar esta calavera que tenemos aquí de un hombre que se encontró en la Candamia, acompañado de su ajuar, en los derrumbes que hubo, y se descubrieron este montículo, este resto de funerario. Encontramos otras piedras también muy interesantes, como por ejemplo esa piedra también que es un resto de hacha pulimentada que está rota, que es de un material muy curioso que es jadeíta, es decir, de jade alpino. Es decir, ese material solo se encuentra en los Alpes, es decir, ha tenido que venir mediante comercio o mediante grandes migraciones hasta este territorio para probablemente acompañar a alguien en su ajuar funerario. Entraríamos en esa edad de los metales que comienza con el Calcolítico, la edad del cobre, ya en torno al 2300 a.C. hasta el 700 a.C. estamos hablando, y encontramos muchas piezas de este momento. Comienza la minería, que está vinculada al cobre en un primer momento, es decir, ya no solo hacemos piezas de materiales líticos, de piedra, que seguiremos haciéndolas, sino que hacemos piezas mucho más refinadas y que se parecen incluso más a las que podríamos hacer nosotros a día de hoy. En esta vitrina encontramos de ese Calcolítico y un poco posterior de la Edad del Bronce, puntas de lanza, algunas hachas de talón, encontramos una espada pistiliforme en este número 4, otra serie de espadas, también puntas de lanza de tipo palmela que denominamos, y otros materiales que están hablando de ese desarrollo tecnológico y por tanto intelectual que seguimos viviendo los seres humanos a lo largo de toda la prehistoria. De la Edad del Bronce, a pesar de ser un material lítico, a pesar de ser piedra, tenemos esta obra maestra del Museo de León, también considerada una de las expresiones plásticas más antiguas que se pueden encontrar en esta provincia y que está muy vinculada con esa cultura del megalitismo y también con la cultura del campaniforme que vivirá todo el continente europeo en estos años. Está datada en torno al 1800 a.C. y lo llamamos ídolo de Tabullo. ¿Por qué? Porque se encuentra allí en Tabullo del Monte, probablemente sea una lápida funeraria, y lo que vemos es una serie de grabados. Aquí encontramos una especie de puñal o de espada,
una alabarda también de esas piezas metálicas que se están haciendo en esta edad de los metales, y probablemente lo que vamos en el medio, a pesar de que es un poco difícil de ver, sea una persona que está enterrada, es decir, una figura antrópica, es decir, un hombre. Este hombre quizá ha sido idealizado por su grupo social al que le acompañe, por haber sido un gran guerrero, de ahí que vaya acompañado de sus atributos, o un gran cazador también, hasta el punto de que la tribu le ha deificado, lo ha convertido en una especie de ídolo para los míos, una especie de dios o de deidad. Esto se sabe por comparación con lo que conocemos como idolillos placa, que encontramos en la zona del Alentejo de Portugal, y donde se ve de una manera muchísimo más notoria y más clara ese carácter antropomórfico o antrópico que podría tener esta figura. Aquí ya sí vemos restos metálicos de bronce, de esa misma edad del bronce, concretamente el bronce final. Todas estas piezas se datan del 1250 a.C. más o menos, y se conocen como el depósito de Valdevimbre por la curiosa historia que les esconde, que se han descubierto en 2 ocasiones distintas estas piezas que estamos viendo. El año 1925 se abre una zanja en ese pueblo, en Valdevimbre, y se encuentran todas estas piezas juntas, que se datan de ese bronce final, y se crea un grandísimo revuelo hasta el punto de que sale en una hoja de la Crónica de León, de ese periódico del momento, diciendo que se tienen que donar cuanto antes a este museo, al Museo de León. Sin embargo, al Museo de León no llegan en ese 1925, sino que llegan en 2004. Alguien llama al director de este museo y resulta que, haciendo limpieza en la casa del pueblo, han encontrado una caja de latón de frutas escarchadas, el moreno, y en su interior todas estas piezas de hace más de 3200 años, y también la hoja de la Crónica de León, bien dobladita, donde se decía que se tenía que haber donado entonces a este museo. Entonces ya en 2004, por donación, acabaría llegando hasta nosotros, y vemos ese desarrollo tecnológico que estamos viendo. Podemos ver 2 puñales, incluso con unos remaches para poder atarlo mejor al mango, de madera o de hueso, 2 restos de escoria, que es ese material o metal sobrante, la cabeza de un yunque al que le falta el mango, y al lado una sierra, muy similar a la que podemos hacer nosotros. ¿Por qué seguimos haciendo las sierras igual que ellos? Pues porque una vez que hacemos algo que ya es útil, pues la morfología, el aspecto se fosiliza, no hace falta que lo cambiemos para nada. También tenemos 2 cabezas de hacha y la punta de una lanza con su regatón, que es ese contrapeso para que a la hora de lanzarla pues no baile, vaya mucho mejor dirigida hacia el ciervo, el jabalí, el oso o el animal que quisieran cazar. Como habíamos dicho, esta edad de los metales supone una revolución, y también es el momento en el que, por tanto, comienza la minería, algo que será muy importante en esta provincia ya desde época prehistórica, durante toda la romanización, y hasta época contemporánea. La minería ha sido algo muy importante para esta región. Aquí encontramos restos de esa minería prehistórica y también romana. Seguirán utilizando esas mismas minas los romanos, es decir, todas estas piezas están datadas entre el 2500 a.C. y el siglo II después de Cristo. Encontramos de la mina de la Profunda unas mazas que servirían pues para romper la piedra, para extraer ese mineral, ese cobre en un primer momento. Encontramos también restos de crisoles, ese recipiente donde se introduce el metal para poder fundirlo en hornos. Encontramos también restos de algunos moldes hechos en piedra, por ejemplo, muy llamativo ese molde en piedra de una hebilla de cinturón, y también moldes en cerámica con un molde de un hacha con apéndices laterales, y al lado un hacha de apéndices laterales para que veamos de dónde se puede extraer esa forma que emplean. Encontramos también algunos errores de fundición, es decir, hachas que les han salido mal pero que utilizarán como lingotes, ¿vale? Está llena de poros, de estrías, de imperfecciones. Eso fragiliza la pieza y no permite utilizarla como tal. Entonces lo guardarán probablemente para refundirlo más adelante, para reutilizarlo. También vinculado con esta minería encontramos esta piedra de decantación con estas cazoletas para el lavado y la decantación de los minerales, de los metales, y como veis en los laterales seguimos teniendo cazuelitas, probablemente por la reutilización de una misma pieza. Seguimos en la edad de los metales, pero como ya habíamos mencionado brevemente en el Paleolítico, no solo utilizan estos materiales, es decir, en la edad de los metales no solo se utiliza el metal, y en la edad de la piedra no se utiliza solamente la piedra. Aquí tenemos algunos ejemplos, todos datados de esa primera edad del hierro, en torno al 600, 400 a.C. Encontramos piezas metálicas, obviamente, encontramos también restos cerámicos, encontramos materiales hechos con hueso, con astas, con
pendientes, encontramos cerámica que no está hecha con torno, en estos momentos todavía no existe el torno, y se ve muy claramente en estas piezas que tenemos en el número 2 cómo es esa técnica de la cerámica que se hace un poco como cuando nosotros somos niños en infantil y hacemos churros con la plastilina, pues un poco la técnica que utilizan en estos momentos, ¿no? Hacen churros que van poniendo unos encima de otros, se ven perfectamente ahí y después se van unificando poco a poco hasta hacer piezas como las que estamos viendo para guardar comida, guardar alimentos, guardar lo que desearan. Sin embargo, nos damos cuenta de que no solo están buscando hacer algo útil. Si nos fijamos, muchas de estas piezas cerámicas están decoradas, es decir, no solo nos interesa la utilidad, sino también la belleza. Es decir, estamos hablando de esa complejidad de pensamiento y esa capacidad intelectual que estamos desarrollando y que nos invita a hacer cosas bellas o objetos bellos más allá de la utilidad y del practicismo. De esta edad del hierro, aunque ya a finales de la edad del bronce podemos encontrar algunos restos, encontramos los castros, esa idea que hace fortuna de esas sociedades que siguen evolucionando, empiezan a convivir grupos cada vez más grandes y entonces crean asentamientos que se engloban en esa cultura castreña de los celtas, aunque algunos investigadores consideran que el término celta no es demasiado acertado, pero bueno, estos astures, estos indígenas que habitan este territorio, pues empiezan a convivir en estos castros que más adelante muchas veces no siempre van a ocupar después los romanos y van a construir encima sus ciudades. Uno de los casos en los que los romanos no construyen encima es este castro de Chano en el municipio de Peranzanes, que ya habíamos destacado en la pieza del mes anterior, donde encontramos vitrinas que se acompañan de los restos que encontramos en este castro de Chano, que como casi todos los castros se edifican en un alto, en una zona para controlar bien el medio, para controlar los enemigos, se crean clanes, distintas etnias que compiten entre ellas, que guerrean muchas veces y entonces suelen estar siempre fortificados también y solemos encontrar viviendas de sección circular en torno a un hogar y con techos que probablemente, porque no se suelen encontrar, pues de paja o de algunos materiales que podemos encontrar en el entorno. En esta vitrina tenemos orfebrería indígena, ¿no? De esos habitantes de esta zona que denominamos astures polorromanos. Es decir, en estos momentos ya existe la escritura, pero seguimos hablando de prehistoria, de finales de la edad del hierro, precisamente porque estas culturas no tienen escritura. Quienes tienen escritura son los romanos. Es decir, es un periodo que se solapa un poco con la llegada de esos romanos que nos hablan de ellos. Estrabón y otros historiadores llegan aquí personalmente y nos hablan de estas personas. Tenemos restos del desarrollo tecnológico que han conseguido y también todas estas piezas, todas estas joyas nos hablan de esa jerarquización social, ¿no? Cómo nos hemos ido poco a poco jerarquizando. Con la edad de los metales nace también la propiedad privada, por así decirlo, y entonces queremos demostrar nuestro prestigio a través de estas piezas exclusivas. Tenemos piezas muy interesantes como ese número 4, que es ese pendiente de tipo en arracada. Justo debajo, un poco más elevado, tenemos una fíbula, una especie de imperdible, de broche, mejor dicho, para engancharnos los ropajes, que no se nos caigan. Tenemos también dos espirales que servirían para decorar los cabellos, para ensortijárnoslos de alguna manera. Encontramos otros restos de fíbulas y de piezas metálicas, de ese oro de león en algunos casos. En la parte trasera encontramos pulseras o brazaletes, también restos de algunos cerámicos de algunos moldes. Encontramos una cadena con su molde original y justo encima 3 torques, que es como llamamos a los collares rígidos. A partir de un metal, por ejemplo en el medio de oro, con un yunque como el que vimos en el depósito de Valdevimbre, se va calentando y trabajando para darle esa forma que se utilizará para demostrar el prestigio de determinada persona dentro de su grupo social. De esta misma edad del hierro encontramos estas piezas que nos hablan un poco de la complejidad artesanal que se ha conseguido. Encontramos todos los materiales que hemos mencionado antes, encontramos piezas de cerámica con unas decoraciones mucho más refinadas, mucho más ricas. Encontramos también colgantes de hueso, restos de mangos, fusayolas de talco. Encontramos también canicas celtíberas, ¿vale? Canicas, esos juegos que podrían emplear, y otros materiales también, otras piezas también hechas de materiales metálicos, como es el bronce o incluso el propio hierro, que dará nombre a esta edad del hierro.
Finalmente, para terminar, simplemente mencionaros este espacio que conservamos aquí y que nos habla un poco de la historia geológica del medio físico de la actual provincia de León, que hace 600 millones de años estaba bajo el mar, y todavía tenemos en estas piedras restos de ese mar. Encontramos también fósiles de plantas extintas, de arrecifes tropicales, de selvas ecuatoriales, y de todas las piedras que tenemos aquí expuestas os podría destacar sobre todo esta villamaninita, esa piedra que se encuentra en la zona de Villamanín y no se encuentra en ningún otro sitio del mundo, y de ahí ese nombre de villamaninita por el contexto en el que se encuentra, o el meteorito que conservamos aquí, que fue depositado por la Asociación Leonesa de Astronomía en el año 2006. Simplemente espero que hayáis aprendido algo, que os animéis a venir al museo, que ya abrimos en breve, y que nos veamos muy pronto.